Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que acá me recibió en su casa en Fundaniera, así que estamos con el doctor Randall Loumeda. Mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Pues bien, bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? ¿O qué tal su semana? Pues cansado, ajetreado, pero contento. Sí, alegre, dice usted. Alegre. Y bueno, solo para presentarle a usted, pues usted es nefrólogo pediatra y pues es el director y jefe de servicio aquí de diálisis, hipertensión y trasplante acá de Fundanier. Y pues es el fundador de Fundanier y pues es director de la maestría en nefrología y da clases en muchos otros posgrados que son un montón que por tiempo no los vamos a mencionar, pero usted sabe mucho. Entonces, pues para iniciar yo quisiera saber, pues ahorita está bien definido como nefrólogo pediatra. Quisiera saber cómo inicia todo esto, cómo inicia usted en el campo de la pediatría para empezar y después cómo se especializa en nefrología pediatra. Ok, muchas gracias, David. Primero, lo que le decía tras bambalinas, ¿verdad? Que quiero felicitarlo por esta iniciativa porque creo que es una manera muy interesante de aprender. Y creo yo que muchas de esas experiencias no se quedan consignadas en ningún lado y que son muy útiles. Yo exploré su podcast cuando me pidió que platicáramos y fue muy interesante encontrar otras grabaciones. Así que me siento muy honrado, ¿verdad? De que me haya tomado en cuenta y de compartir este podcast con otras personas que usted ha entrevistado. Para ir a responder su pregunta, bueno, yo estudié medicina, terminé medicina como segunda opción porque mi primera opción era hacer algo más humanístico, pero no lo hice y terminé, mientras me decidía a irme a lo humanístico, iba a terminar medicina y que si terminé la medicina antes de irme a lo humanístico, me paré enamorando de la medicina. Luego de eso, al graduarme de médico, durante mis últimos años mi intención era hacer algo epidemiológico, quería más orientado hacia la salud pública. Okay. Pasé por la pediatría y me cambió la mente, decidí hacerme pediatra y bueno, en la pediatría siempre pensé ir a mi pueblo a trabajar como pediatra y en el último año conocí a un personaje que era el doctor Richard Ziegler, que era el nefrólogo pediatra de la Universidad de Utah. Ajá. Me invitó a hacer una rotación allá, sí, en nefrología pediátrica, y eso fue suficiente para enamorarme de la nefrología pediátrica. Descubrí que era algo que me gustaba, y lo que me gustaba mucho, lo que me gustó mucho y me sigue gustando de la nefrología pediátrica es que tiene que ver con todas las áreas de la medicina, todas las áreas de la pediatría. Se relaciona con enfermedades infecciosas, con enfermedades metabólicas, con endocrinología. Además que tiene muchas ciencias duras, ¿verdad? Que era algo que también me gustaba, pero también tiene mucha parte humanística. Mira uno pacientes de largo plazo, con un contacto humano bastante cercano. Entonces, esa parte me gustó. Regresé a Guatemala y la realidad pues era otra. Luego pues que terminé pediatría, decidí entonces optar por continuar mis estudios en nefrología pediátrica. Y bueno, y todo ese me fui a Utah. Ajá, sí, vi que sacó su especialidad ahí en Utah. Y por ejemplo, ¿cómo fue ese contraste? Usted lo acaba de mencionar un poco de estar allá trabajando su especialidad en nefrología y todo. Me imagino que era pues un centro de primer nivel. ¿Cómo fue regresar aquí? Pues en ese momento no existía nefrología pediátrica, entiendo yo, en el Roosevelt existía nefrología, pero sí. ¿Cómo fue ese choque? Sí, interesante, David. Yo hice pediatría en el San Juan de Dios. Ajá. Y el San Juan de Dios tenía este convenio de intercambio de residentes con la Universidad de Utah. Entonces venían doctores de la Universidad de Utah a dar clases al San Juan de Dios, íbamos residentes 4 al año al hospital de la Universidad de Utah. Así fue entonces como conocí al doctor Richard Ziegler. Me invitó a hacer la rotación, hice un mes de nefrología allá y otro mes en neonatos y otro mes en intensivo. Luego de eso regreso a Guatemala, le decía, termino pediatría y es ahí en donde quiero seguir estudiando nefrología pediátrica. Y regreso a la Universidad de Utah a hacer la especialidad en nefrología pediátrica con una beca de la Sociedad Internacional de Nefrología. Y regresa y regreso a Guatemala. Ajá. ¿Y qué pasa cuando regresa? Bueno, ese es lo interesante porque el hospital de la Universidad de Utah, que es el Primary Children's Medical Center,
y el hospital de la universidad que está al lado, estaban catalogados como dentro de los 10 mejores hospitales pediátricos del mundo. Ala. Entonces es un mundo completamente diferente. Se da una situación muy interesante porque si bien es cierto, la realidad en Guatemala era bastante diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en Utah. Okay. Yo llevaba la idea de regresar a Guatemala. Yo me fui a estudiar a Utah con mi esposa, éramos recién casados en ese entonces, también pediatra. Nos fuimos a Utah y siempre teníamos la idea de regresar a Guatemala. Entonces, estando allá, surge la idea de cómo implementar todo eso que estaba viendo en la Universidad de Utah, cómo implementarlo aquí. Y le empiezo a contar al doctor Ziegler, a mi profesor, los sueños que tenía, de que pensaba que la manera de hacerlo era a través de una fundación, que gestionara la implementación de un programa de nefrología pediátrica en Guatemala. Él me invita a que lo escriba y recientemente hablaba de eso, que me pongo a escribir el proyecto y fueron probablemente 70 y pico de páginas que escribí en un par de noches, en donde parecía que mi mano fluía, ¿verdad usted? Entonces, luego de eso se lo presento al doctor, le digo, bueno, aquí está, esto es lo que quisiera hacer. Y había con lujo de detalle que soñábamos, etcétera. Y él me dice, mire, si usted va a hacer esto, yo estoy con usted, lo implementamos. Y entonces, y así fue. O sea, él me acompañó a implementar todo esto que usted ve hasta el día en que falleció. Entonces, fue una experiencia interesante. El choque fue brutal, ¿verdad? Fue brutal venir aquí a Guatemala y saber que la mayoría de los niños fallecían por no tener una opción de tratamiento. Ya existían programas de nefrología pediátrica muy pequeños, ya existían programas de trasplante muy pequeños que de alguna manera trataban de dar solución al problema, pero lo cierto es que 8 de cada 10 niños que eran diagnosticados con una falla renal terminal morían en las siguientes 2 semanas de ser diagnóstico. Entonces, el choque, como le decía, era brutal y había que empezar desde algún lado, ¿verdad? Era luchar o huir. Bueno, y sí era lo más fácil, era huir, pero acá estamos. ¿Y cómo fue eso? O sea, Fundanier empezó en el 2003, el otro año pues estarían cumpliendo 20 años, es un montón de tiempo. ¿Cómo siente que ha ido evolucionando todo esto? ¿Cómo fue empezar? Bueno, desde la perspectiva que yo tengo, Fundanier es súper respetado, es como lo más top, bueno, en nefrología pediátrica. ¿Cómo ha sido esa evolución de la fundación? Ya. Entonces, regreso en el año 99 a finales. Como todos los médicos que vienen, venía sin trabajo, ¿verdad? Casual. Entonces, empecé trabajando inicialmente en el Seguro Social y después aquí en el Hospital Roosevelt, la clínica privada, y se daba la idea de que, bueno, había que hacer el sueño de la fundación de este servicio de nefrología pediátrica con el que habíamos soñado y que estaba escrito en ese proyecto y que había contagiado a mi profesor para echarlo a andar. Empezamos gestiones, empezamos pruebas. Cuando hubo una masa crítica de pacientes en mi clínica privada, de gente que decía, mire, ¿qué pasa cuando estos problemas los tienen los niños en el hospital público? Pues bueno, lo que pasa es que fallecen, ¿verdad? Porque no hay opción, no tenemos que hacer algo. Y cuando ya hubo una masa crítica de gente que decía que tenemos que hacer algo, me recuerdo que juntamos a un grupo de papás en uno de los hoteles de la zona 10 y les digo, bueno, ustedes dijeron que queríamos hacer algo, pues hagamos algo, ¿verdad? Este es el plan, esto es lo que tenemos. Y se juntó un grupo de gente comprometida y se creó Fundanier en el 8 de mayo del 2003 con papás de pacientes, y pensamos muy en pequeño porque pensábamos, bueno, íbamos a ayudar en ciertos aspectos. Sí estaba el plan del servicio de nefrología,
pero unir esos dos puntos de donde estábamos a lo que soñábamos estaba como complicado, y se empezó con donar pastillas por aquí, donar agujas para biopsia por allá, hacer cooperachas cada poco. Luego surgió que teníamos que hacer algo más integral, ¿verdad? Para poder llegar a ese sueño que se tenía de un servicio de nefrología, y se fundó, bueno, ya se tenía la fundación, y se utilizó la fundación como un interlocutor válido con el ministerio para gestionar un convenio de colaboración. Entonces, en ese convenio de colaboración se plantearon tareas. Bueno, Fundanier se va a encargar de conseguir los fondos y hacer la estructura física que albergue un servicio para atender niños. Previo a eso habían 2 o 3 camas que atendían niños con enfermedad de los riñones, y como le decía, el pronóstico era muy malo. O sea, venir un niño con insuficiencia renal crónica era una sentencia de muerte, pues, o sea, no había muchas opciones. Y para darle una idea de cuántos niños estábamos tratando, pues la verdad es que no se hacía evidente el problema, porque como los pacientes llegaban y todo el mundo entendía que insuficiencia renal crónica era igual a morirse, pues se morían y no había problema, me explico, o sea... Sí, o sea, sí. Se olvidaba la gente de esto, se miraba como muy normal. Ya estaba normalizado el hecho de que era una sentencia. Era una sentencia de muerte. Y luchar contra ese paradigma era frustrante, porque yo sabía que eso no debería de ser así. Pero en el contexto aquí estaba. Era parte del imaginario público, que tener insuficiencia renal es muerte, pues. Ok, entonces en esas estamos, se hace el convenio de colaboración, Fundanier decide crear el edificio, reunir los fondos para hacer el edificio, el cual se logra a través de la municipalidad. Fundanier se compromete a implementar todo lo interno de muebles, maquinaria, equipo, ¿verdad? Se gestionan las fundaciones, las donaciones para esto, y todo lo que usted ve, las máquinas de diálisis, el inmobiliario, todo lo puso Fundanier, y Fundanier se compromete a entrenar a las personas. El ministerio, por su lado, se compromete a contratar a las personas y a dar los medicamentos y los consumibles para el tratamiento, lo cual pues no lo desligaba de su deber constitucional, ¿verdad? Sí. Entonces se respetaron esos deberes constitucionales que tiene el Estado, pero se colaboró en el sentido de crear el servicio. Y aquí tiene el edificio, se hizo primero el primer nivel con 9 camas, una unidad de hemodiálisis, una unidad de diálisis peritoneal, y luego de eso vimos que se quedaba corto. Fundanier se transformó en un centro de referencia de niños con enfermedades de los riñones de toda Guatemala. Ya los niños no fallecían, se hemodializaban. No había una unidad de hemodiálisis hasta el 2007, que se abrió la primera unidad de hemodiálisis pediátrica, la primera. Luego de eso los pacientes sobrevivían, ¿verdad? Y había que derivarlos de alguna forma, darles un seguimiento, y se creó el programa de diálisis peritoneal de aquí. Ya había un programa de diálisis peritoneal en una ERC, que es la unidad estatal, y los pacientes reciben sus insumos de parte de una ERC. Bueno, ya teníamos una masa de pacientes que habían sobrevivido, y ahora había que buscarles otra opción, y eso fue el trasplante, y se empezó con el programa de trasplantes en el 2008. Como usted dijo, la semana pasada se hizo el trasplante número 100. Usualmente hacemos 10 trasplantes al año, pero inicialmente no se hicieron tantos, y en los últimos años por la pandemia no se hicieron trasplantes básicamente. Entonces por eso nos hemos atrasado en llegar al trasplante 100. Parte de la visión de ese gran proyecto que le decía era rescatar a estos niños, pero también dar tratamiento preventivo. Y también parte del ejercicio de Fundanier ha sido identificar las áreas en donde hay enfermedad renal de niños, qué enfermedad está llevando al niño a falla renal, porque son muchas, y luego de eso, con esa información, ir a los diferentes departamentos del país a retroalimentar a los pediatras acerca de qué los está enfermando en esa área. Entonces, en los últimos 7 años probablemente estuvimos llegando a diferentes departamentos, Petén, Retauleu, Escuintla, Zacapa,
para ir a reunirnos con los pediatras y contarles qué era lo que estábamos viendo que venía de su lugar y entrenarlos para identificar mejor y tratar mejor a estos niños. La otra parte del sueño era buscar una sucesión de liderazgo. Eso significa buscar un reemplazo para mí, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, en el 2009 empezamos las gestiones para crear la maestría en nefrología pediátrica y se hizo en la Universidad de San Carlos. A la fecha se han formado cerca de 15 nefrólogos pediatras. Es bastante. Sí, que están en los diferentes departamentos de Guatemala y que ya pues están llevando el servicio a las diferentes personas y ya está entrenado mi reemplazo, entonces es mi plan de retiro. Ok, ya fue remarcharse en paz, dice usted. Cabal. Pero, como usted mencionaba hace un ratito, por ejemplo, como estaba normalizado, pues no se veía un problema en esto, pero si quieres solo para que entrar en un contexto, ¿por qué se tiene que tratar diferente el daño renal en adultos que en niños? ¿Por qué es necesario que exista Fundanier? Okay. ¿Por qué no puede existir, por ejemplo, un centro de nefrología para todas las edades, por decirlo así? Lo que pasa es que, a pesar de que la nefrología de adultos y la nefrología pediátrica comparten el mismo nombre, el origen de las enfermedades es completamente diferente. Okay. Partamos de un hecho básico, y es que los niños son seres en crecimiento y desarrollo. La manera en que usted va a enfrentar a este niño enfermo varía mucho de cómo lo enfrentaría un adulto, ¿sí? Okay. Son dos especialidades completamente diferentes. El internista que mira adultos, se formó viendo adultos desde que salió de la escuela de medicina, después hace nefrología y mira adultos generalmente diabéticos o generalmente hipertensos que llegan a un daño renal, a un daño en los riñones. El pediatra, que es el médico que estudia pediatría y después nefrología pediátrica, va a ver otro tipo de enfermedades que llevan a daño de los riñones. Okay. El de adultos era la diabetes, la hipertensión, lo que dañaba a los riñones. En los niños son malformaciones de las vías urinarias generalmente, u otro tipo de enfermedades que son inmunológicas en algunos casos. Entonces, cuando usted pone a un nefrólogo de adultos a ver a un niño con insuficiencia renal, lo más probable es que no entienda el mecanismo que llevó a la enfermedad. Sí. Consecuentemente, igualmente, yo no puedo tratar a un diabético que llega a insuficiencia renal. No me entrené para eso. No he visto ningún niño. Sí, no se tiene ese contexto, por decirlo así. Exacto. Entonces, ahí varía mucho el tipo de enfermedad. Incluso enfermedades inmunológicas, su tratamiento es diferente, o enfermedades adquiridas como el síndrome nefrótico, por ejemplo. El manejo de un adulto a un niño es diferente. Los protocolos de tratamiento son diferentes, las expectativas son diferentes, y tratar a un niño con síndrome nefrótico con un protocolo de adultos no es conveniente, como tampoco es conveniente tratar a un adulto con un protocolo de síndrome nefrótico pediátrico, porque las premisas sobre las cuales están basados esos protocolos son diferentes. Okay. Y pongámoslo, ahorita mencionaba de los orígenes, que son malformaciones congénitas de vías urinarias, pero por ejemplo aquí cabal está el artículo que le había mencionado del 2019 del perfil epidemiológico y socioeconómico. ¿Cómo es que nace este artículo? Pues ahí mencionan que no existe como una estadística formal de parte de, bueno, en muchos casos el gobierno no tiene estadísticas formales y eso hace complicado la toma de decisiones, pero ¿qué es lo que querían buscar en este artículo y qué encontraron, por decirlo así? Ya, antes de entrar en eso, David, si usted me permite terminar un poco la idea de por qué es necesario una unidad pediátrica, es que también no solo es el diagnóstico de la enfermedad, sino el tratamiento de la enfermedad, con cosas tan básicas como, por ejemplo, la programación de una máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis saca la sangre del paciente, la limpia y la regresa, pero si usted usa un equipo de adultos para atender a un niño de 3 años, lo más probable es que le saque toda la sangre, ¿me entiendes? Sí. Entonces esos datos dicen, pero ¿por qué era importante tener una unidad de hemodiálisis pediátrica si tantas de adultos que había? Sí, pero pues eran máquinas, aquí nuestros filtros son la 1/4 parte de un filtro de adultos, si no es que menos. Las líneas pediátricas son delgaditas y son diferentes, la máquina tiene que ser programada para esto.
el ambiente de la unidad de hemodiálisis es diferente. O sea, si usted va a una unidad de hemodiálisis de adultos, pues ahí va a haber ahí a gente mayor hablando de temas que probablemente un niño no debería de escuchar, viendo programas que tal vez los niños no sea lo mejor que vean, mientras que aquí los tiene viendo usted caricaturas, con música de niños, jugando cosas de niños, entre otros niños, con personal capacitado para atender esas edades, niños, con medicamentos que son apropiados para ellos en las dosis justas, y no se diga un programa de trasplante en donde no va a haber personas que estén acostumbradas a ver adultos, sino que van a ser personas que están totalmente acostumbradas a ver niños. Entonces el ambiente es completamente diferente y ayuda a eso mucho a la curación del paciente o al tratamiento del paciente. Igualmente el acompañamiento de los papás, ¿verdad? Los adultos no están acostumbrados a que entre su mamá con el paciente. Es uno el que recibe las noticias y todo. La noticia, le dicen qué hacer y ahí miras cómo te entendés. En este caso hay que darle acompañamiento a los papás, cómo van a hacer, etcétera. Entonces hay todo un equipo multidisciplinario que se encarga del cuidado de los niños. Entonces sí, el concepto, ve usted, es completamente diferente. El concepto es diferente. Sí, hasta que uno no está en el proceso, es como que uno no se da cuenta de todos esos pequeños detalles, como usted menciona, lo de hemodiálisis y todo. Y por ejemplo, si quieres de una vez toquemos esa parte ahorita que mencionó, lo de los papás y los niños. ¿Cómo es manejar eso de por ejemplo, que llegue un papá y trae a su niño, se diagnostica? ¿Cómo es darle esa noticia al papá? ¿Cómo es dársela al niño? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, un equipo multidisciplinario. O sea, el hecho de tener nefrología pediátrica no es solo un nefrólogo pediatra. Sí. Un nefrólogo pediátrico es probablemente la primera persona que va a ver o quien espera ver el papá, pero detrás hay todo un equipo de trabajo. Nosotros aquí tenemos dietistas, nutricionistas renales, tenemos psicóloga, tenemos trabajadora social, tenemos farmacista, tenemos a los técnicos, enfermeras. O sea, hay todo un equipo detrás. Los días miércoles a las 8 de la mañana nosotros tenemos una reunión a la cual llamamos nuevos diagnósticos, en donde discutimos los casos de los niños que se diagnosticaron en esa semana. Hacemos una presentación en donde cada miembro del equipo ha entrevistado al paciente y al papá o al cuidador, y vemos todo el aspecto del paciente, el paciente y su entorno, en qué condiciones está, cómo es la familia, que tenemos algunos parámetros objetivos que nos ayudan a tener digamos, mapeada la familia, ¿verdad? No solo desde el punto de vista socioeconómico, sino desde el punto de vista de interacción familiar, etcétera, y de sus redes de apoyo. En base a eso, tomamos las opciones de qué tratamiento podría tener la familia, tomando en cuenta también la opinión de la familia. Ya a ese punto, cada miembro del equipo le ha dado su plan educativo al papá y al paciente. Ya todos han tenido interacción con el paciente, y luego entra el papá en esta reunión y les recordamos los nombres de cada uno de los miembros del equipo, les decimos qué papel juega cada uno de los miembros del equipo, qué esperar de nosotros, qué esperamos de ellos, y conjuntamente tratamos de tomar una decisión en cuanto a qué terapia va a tener el paciente, hemodiálisis o diálisis peritoneal, entendiendo que la mejor opción a largo plazo es el trasplante, y que tenemos que tener esa red de apoyo necesario para llegar al trasplante como nuestra última meta. Entonces, de alguna forma tratamos de acompañar al paciente en ese proceso y describirle lo que se viene por delante. Esto es una enfermedad catastrófica, David. Destruye una economía familiar. Sobre todo, pues los gastos son terriblemente grandes. Entonces les explicamos esa red de apoyo con la que puede contar el paciente y cómo usarla mejor para evitar que su familia se vea dañada económicamente en el largo plazo. No, y suena como una noticia muy mala, pero es como, al mismo tiempo es como verse como apoyado por un montón de gente, y que leen ese contexto. No sé, siento que al final el paciente, pues, o los papás encuentran como, se sienten seguros, que siento yo, dentro de, acoplados por Fundanier. Y si quiere, regresando como al paréntesis que habíamos dejado del artículo, ¿qué era lo que buscaban en este perfil epidemiológico y socioeconómico? Sí, bueno, una de las cosas que
que vimos cuando recién regresaba y queríamos crear el programa de Fundanier, era que era muy difícil convencer a los tomadores de decisiones. ¿Sí? Los tomadores de decisiones no son fáciles de convencer por diferentes razones, sí, pero descubrimos algo, voy a decirlo, descubrí algo que para mí mismo, y era que la academia no había hecho su papel también. ¿En la qué academia sentido? en el sentido de pues que estamos viendo que los tomadores de decisiones no toman decisiones, ¿verdad usted? Y les echamos la culpa. Pero de este lado, los técnicos, los que estudiamos, a eso me refiero como la academia, los que estamos en las universidades, tampoco hemos gestado los argumentos para que estos tomadores de decisiones se comprometan y tomen las decisiones. O sea, llegamos y decimos, es que usted debería hacer tal cosa. Sí, pero ¿por qué? O sea, demuéstreme formalmente que es una necesidad. Sí, entonces la academia también tiene que hacer eso. O sea, ese es su chance. Sí, total. Crear el argumento y después presentarlo, pero nos hemos centrado y va a sonar feo, ¿verdad? Usted de repente me va a ganar enemigos, pero aquí exigimos, ¿verdad? Usted sacamos manifiestos, exigimos que no sé qué, ¿verdad? Pero no, el argumento debe crearse de una manera científica. Ya si el político lo quiere tomar o no, entonces ya será cuestión de él y ya puedo exigir, pero no puedo exigir antes de haber creado el argumento. Entonces decimos, es que hay un montón de pacientes con enfermedad renal. Ajá, está bueno, pero está publicado en algún lado, está estudiado en algún lado. No tengo tiempo, que tengo mucho chance, está bien, ¿verdad usted? Pero sí tenemos que reconocer que como academia, insisto, como universidades, como asociaciones académicas de nefrología, etcétera, nos hemos descuidado en estudiar el problema y en decidir, en decir también cuál es la mejor solución de ese problema. Entonces, esa era la intención de esto. Bueno, ok, vamos a ver cuántos pacientes hay en diálisis. Y la mejor manera de hacerlo era un corte transversal. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a todas las unidades de diálisis, capacitamos a un grupo de estudiantes, de técnicos de diálisis, les dimos una tablet con GPS para que no nos fueran a decir mentiras y los mandamos a preguntar a las unidades de hemodiálisis. Bueno, hoy, ¿cuántos pacientes llegaron? Que nos diera su edad, de dónde era y quién pagaba por la diálisis. Muy sencillo. Y se encontró pues el número de pacientes, la incidencia y de dónde y cuáles eran los departamentos de dónde venían los pacientes y quién pagaba por esa diálisis. Y bueno, es bastante intenso lo que dice, porque si no hay mucha estadística en muchas enfermedades y eso hace bastante complicado justificar el por qué es necesario invertir. Pero una vez que sacan esto, ¿qué pasa después? ¿Ha tenido un efecto? ¿Han habido más? ¿Se ha formalizado la recolección de datos? Exacto, eso fue, David, lo que hicimos. Justificar la existencia de un registro nacional de diálisis. Ajá. Entonces, a raíz de ese, ¿cómo íbamos a tomar decisiones? Digamos, mire, tenemos que priorizar. Sabemos que estamos en una sociedad en donde pues no tenemos recursos ilimitados e insisto, cuesta convencer a los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, vamos a poner unidades de diálisis en tal lado. ¿En dónde? Sí. ¿En todos lados vamos a poner? No, vamos a ver en dónde hay más frecuencia, dónde hay más necesidad. ¿Y por qué es que en Escuintla hay más? Viene la siguiente pregunta. Entonces, este tipo de información genera hipótesis que necesitan ser y más preguntas, probadas, que es el fin de todo esto. ¿Qué es el fin de esto? Entonces, ¿qué se logró con ese artículo? Bueno, evidenciar que había un problema, evidenciar que no era un problema homogéneo, que era heterogéneo, no todos los departamentos se comportan igual. De hecho, una de las cosas que encontramos fue que el 80% de los pacientes que estaban en unidades de diálisis venían de 66 municipios que estaban ubicados en la costa sur. 80% en 66, eso es proporcional. Sí. Porque les quedaban, porque era, bueno, entonces usted viene y se dice, bueno, ¿será que están ahí porque les queda cerca la unidad de diálisis? Entonces todos los que están ahí van, ¿o será que ahí es más prevalente la enfermedad? Bueno, entonces respondamos esa pregunta. Bueno, al hacer eso evidente, empezamos a tener datos ya oficiales de
de Guatemala, ¿verdad? Ya no era opinión, ¿verdad? Ya no era de decirle al nefrólogo, mira vos, ¿cuántos pacientes crees que son? Son como tantos. Ya no, ya era algo que estaba publicado, estaba escrito, estaba refrendado y originó la necesidad de contar con más datos, a ver qué estaba pasando. Y así fue como a través de un acuerdo ministerial se fundó en el 2018 el Registro Nacional de Diálisis y Trasplante, que ahora ya está funcionando y que ofrece datos oficiales. No es ideal, pero ya está. Sí, ya es algo. Y también me gustaría tocar el tema, por ejemplo, de diagnóstico. Por ejemplo, lo que estuve viendo, había como un montón de... Antes de que existiera Fundanier había bastante problema con los malos diagnósticos de enfermedad renal. Y pues precisamente era porque no había capacitación, no había una maestría donde se especializaran nefrólogos pediatras. ¿Qué es esto? ¿Qué problemas han tenido? ¿Todavía pasa esto de que llegan pacientes con malos diagnósticos que ya están... Pues un mal diagnóstico al mismo tiempo hace que se postergue el tratamiento, y con la enfermedad renal no es que el paciente tenga mucho tiempo. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese punto? Sí, bueno, en primer lugar creo que es muy interesante saber que los pediatras necesitan saber de enfermedad renal. Sí. Hay un viejo aforismo médico que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Sí, total. ¿Verdad? Entonces, pues, si no había nefrólogos pediatras que le enseñaran a un pediatra, pues difícilmente iba a tenerla, o de repente se heredaba la información, como el paradigma que le decía, insuficiencia renal crónica terminal es muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle... Sí, mejor lléveselo a su casa, últimos días. Exacto. Uh-huh. Y tampoco había, dentro de la idea de la formación pediátrica, qué enfermedades condicionaban la pérdida de la función renal. Okay. Tampoco había una idea de que la enfermedad renal progresaba, sino que parecía como que, bueno, enfermedad renal ya estaba condenado, pero no estaba dentro del chip de la formación del pediatra que una enfermedad en la infancia podía llevar a insuficiencia renal más adelante. Sí, ajá. ¿Verdad? No estaba esa conexión. ¿Sí? Okay. Por muchas razones. No voy a decir que éramos malos pediatras, porque es mi generación, ¿no es cierto? Sino que lo que pasaba era que nuestro énfasis estaba en las enfermedades infectocontagiosas. Ajá. Éramos muy buenos vacunando, no sabíamos los esquemas de vacunación, el tratamiento, pero no de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Esto vino como a cambiarnos un poco la manera de ver la medicina. Ahorita el pediatra del siglo XXI tiene que entender las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a ver más niños obesos, más niños diabéticos, más niños hipertensos, más niños asmáticos, más niños con enfermedad renal, porque fuimos buenos previniendo las enfermedades infectocontagiosas. Okay. ¿Verdad? Ajá. Entonces cambia la epidemiología de las enfermedades. Bueno, entonces una de las tareas fue ir capacitando a los pediatras. Tomamos eso muy en serio. Se han capacitado las últimas generaciones de los pediatras, creo yo, en diferentes áreas, con el curso corto de enfermedades renales, ¿verdad? Que nos hace entender que una infección urinaria lo que describe es que hay una malformación en la vía urinaria, que esa infección urinaria puede producir cicatrices, que esas cicatrices van a recargar el trabajo sobre las partes del riñón que quedan buenas, que eso va a iniciar una espiral que va a llevar al paciente a insuficiencia renal, por ejemplo, que el bajo peso al nacer se relaciona con menos riñón, menos masa renal, y que eso puede llevar a largo plazo a un daño renal. O sea, ya esa información está dentro del armamentario del pediatra, que ahora no lo va a agarrar desprevenido, sino que ya lo contextualiza y le da el seguimiento apropiado a los pacientes. Okay. Y le mencionaba algo de cómo evoluciona la enfermedad renal, y obviamente tenemos los estadios y todo, y cuando llegamos al último punto donde, por ejemplo, ya viene un paciente y ya es necesario el trasplante, ¿cómo funciona? O bueno, ustedes ya tienen pacientes y están funcionando el trasplante, ¿cómo es que funciona la parte del trasplante aquí? Por ejemplo, veía que pues obviamente lo que más imagina uno es que de los niños pues vienen con donadores a la par, básicamente, que son los papás, pero creo que no es un proceso muy fácil. O sea, creo que es bastante... ¿Cómo funciona el trasplante aquí? ¿Cómo es todo eso de empezar a preparar a los pacientes? ¿Qué los descarta del proceso? ¿Y qué pasa después del trasplante? Porque no es como que se trasplante y ya, entiendo yo, sino que ya es todo un proceso, pueden haber rechazos. ¿Cómo es todo eso? Ok,
creo que dentro de los cambios que ha tenido la medicina aquí en el Hospital Roosevelt en los últimos 50 años, diría yo, una de las cosas es la fundación del programa de trasplante, ¿verdad? Es tal vez de las cosas más novedosas que se han implementado aquí en el Departamento de Pediatría en los últimos años. Sin embargo, voy a decir algo que parece un poco contradictorio, y es que el trasplantar a un niño, en mi mente, significa el fracaso del sistema de salud en poder haber prevenido esa enfermedad. Ok. ¿Sí? Sí, o sea, sí. sí, por supuesto que queremos trasplantar y vamos a trasplantar y nos sentimos muy contentos de que sea el trasplante 100. Pero en mi mente, yo pienso, ¿cómo no pudimos prevenir a esta enfermedad? Porque ese trasplante que hoy nos alegra, de repente nos debería recordar nuestra falla como sistema de salud, que no captó a este paciente a tiempo y que no pudo enlentecer la progresión o prevenir la progresión de la enfermedad de los riñones. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. Y habrá casos, David, habrá casos en donde definitivamente no vamos a poder prevenir, ¿verdad? Porque la enfermedad fue muy insidiosa y evolucionó y ¡pum!, ¿verdad? Llegó a enfermedad renal. Pero esos son los menos. Muchos otros pudimos haber prevenido, pero habrá otros en donde no pudimos prevenir, ¿verdad? Y en esos pacientes, pues nosotros lo que estamos ofreciendo ahorita es el trasplante de donador vivo. Y como usted dice, la ventaja de los niños es que trae su trasplante, su donador de trasplante al lado, ¿verdad? Usted, papá, mamá, se ofrecen, se pelean por ser ellos los que van a... Es rarísimo que no sea así, pero generalmente es así. Sin embargo, ahorita estamos terminando un artículo que vamos a publicar próximamente, en donde estamos viendo qué pasó con esos donadores. Tenemos 100 trasplantes. 80% de ellos son de donador vivo, 20% son de cadavérico. ¿Qué pasó con ese 80% de donadores vivos? ¿Cómo les fue también a ellos? Y no les fue bien. En el sentido, no se asusten, ¿verdad? Pero en el sentido de que se dejaron engordar, por ejemplo. En el sentido de que ya no vinieron a sus citas médicas. En el sentido de que su colesterol se fue para arriba porque descuidaron su dieta. Entonces, eso ya no nos parece, ¿me entiende? Porque estos pacientes que donaron un riñón están en riesgo. Sí. ¿Verdad? Y no queremos que suban de peso, pero fue lo que ocurrió en el 70% de nuestros donadores, que subieron de peso. O sea, llegaron a obesidad o sobrepeso. Llegaron a tener colesteroles altos porque no se cuidaron su dieta. Entonces, necesitamos llevar un control más estrecho, pero aquí... Le voy a decir, los invitamos a un almuerzo para que se vengan a sacar la sangre, después les damos un regalo, después los invitamos a que vengan otra vez a que el médico los mire, casi que rogaditos, ¿verdad? Usted una vez al año, y no todos vienen una vez al año. Entonces, nos cuesta ese seguimiento. Y eso no es bueno. Entonces, quisiéramos nosotros poner el énfasis ahora en la donación cadavérica para no poner en riesgo a papá o mamá, ¿verdad? Bueno, ahorita este seguimiento era por 5 años. Vamos a ver cómo nos va a los 10 años, cómo nos va a los 15 años. Si estos que estaban con obesidad y sobrepeso no cambian, pues nos vamos a ver en problemas, ¿verdad? Entonces, queremos quitar el énfasis del trasplante de donador vivo y ponerlo en la donación cadavérica, pero para eso necesitamos una legislación que está ausente. Y precisamente, bueno, tienen un artículo del 2018 donde también ponen un poco de estadística de cómo ha ido el trasplante y todo, y mencionan esto, y precisamente es de las conclusiones, y es como, o sea, suena como bastante obvio, pero ¿cuáles son los inconvenientes o cómo se ha ido avanzando en esto de donación cadavérica? ¿Qué involucra esto? O sea, porque se escucha como, ok, es un cadáver y me pasan el riñón, pero no va a ser muy fácil. No, lo que pasa es que alrededor de esto hay bastantes historias urbanas, ¿verdad?, que han hecho daño. Cuando hablamos de donación cadavérica no se trata de ir a desenterrar gente, no es eso, o de aquella persona que quedó en la cuneta y llegamos rapidito y le sacamos, no es así. Implica una persona que ha tenido un accidente, por ejemplo, que sufrió un daño cerebral irreversible, digamos, tuvo un accidente en moto y tuvo daño en su cerebro, se fracturó el cráneo y perdió su cerebro. Esa persona nunca va a recuperar la conciencia, ¿verdad? Okay. Sin embargo, el resto de sus órganos están sanos.
ese es el donador cadavérico. ¿Sí? Ese es el donador cadavérico, aquel paciente que viene aquí con un daño cerebral tan grande, pero el resto de sus órganos están bien o aceptables, que no va a despertar y que está siendo mantenido vivo a través de aparatos y medicamentos. Ese es el donador cadavérico. Entonces, nuestra ley actual es del 96, permite la donación cadavérica, pero es anacrónica, está obsoleta porque no toma en cuenta algunos actores que actualmente están en el medio, no los toma en cuenta. Entonces ahora, cuando tenemos un potencial donante, estos actores como el MP, el INASIF, no saben qué hacer, o sea, no saben cómo encajan en este proceso, y entonces el proceso se hace más largo y generalmente perdemos al donante porque se vuelve un problema como de gestión, básicamente. De gestión, exacto, administrativo, ¿verdad? Y la nueva ley que está en el Congreso desde hace, bueno, ya no es tan nueva porque lleva 10 años engavetada, fue hecha por personal técnico. Yo participé en la elaboración y está muy bien, digamos, actualizada, que nos permite ser eficientes en el uso de estos potenciales donantes, que pues, si bien, como le digo, son personas que ya no van a despertar. Sí, total. ¿Sí? Ya no van a despertar. Entonces, que podrían ayudarnos a salvar vidas. Y a veces creo que el hecho de tener un programa de donante cadavérico en Guatemala nos ayudaría a reciclar mucho el dolor que nuestra sociedad vive. Porque hay personas jóvenes que por un accidente de tránsito, por un evento violento, fallecen y esa muerte no tiene sentido, ¿verdad? Pareciera que no tiene sentido, mientras que si tuviéramos un programa de donación cadavérica, quizás la familia podría, si bien aliviar un poco su dolor a través de saber que esa muerte pudo beneficiar a otras personas. Es delicado y me imagino que el momento del dolor ha de ser mucho, pero si como en sociedad entendemos que esos hechos violentos pueden ocurrir, o esos hechos accidentales pueden ocurrir, y que hay una opción para que podamos beneficiar a los demás, y que en esta vez yo puedo ser el que tome la decisión de dar los órganos de mi familiar, pero en otra ocasión puede ser que yo sea el beneficiado. Sí. Entenderíamos que el dolor puede ser manejado de forma diferente, y que nuestra sociedad podría beneficiarse de esto y reciclar un poco la amargura que esto pueda dejar. Y pongámosle en temas de legislación, solo ¿cómo están los demás países? ¿Solo nosotros tenemos este problema o es un problema general? No es un problema general. Sin ir tan lejos, El Salvador recientemente sacó una muy buena ley de trasplante cadavérico, que les va a hacer impulsar el programa de trasplante. Yo regresé a Guatemala en el año 99-2000, y nuestro programa de trasplante, digamos, de adultos empezó en el 86, y había crecido y se miraba teníamos una buena posición de liderazgo. Países como Paraguay, por ejemplo, Perú, estaban un poco en ese entonces. Ahora los volteo a ver y estos países han superado en sus estadísticas de trasplante, con leyes de trasplante muy eficientes, y nosotros nos hemos quedado en el mismo lugar. Eso incomoda un poco porque digamos, no es por la parte técnica. Hay muy buenos equipos de trasplante en Guatemala, ¿verdad? Es por que el andamiaje legal no nos permite elaborar más trasplantes y beneficiar a más personas, porque los enfermos renales siguen creciendo. Sí, y por ejemplo, ahorita que menciona esto de, por ejemplo, vi unos datos de cuántos pacientes atienden ustedes en hemodiálisis, en diálisis. Sí, es una cantidad bastante densa, y me imagino que pues, esta cantidad va a ir creciendo. Ahora que hay más pediatras formados en nefrología, pues van a ir refiriendo más pacientes y más pacientes. Entonces, bueno, ¿qué se espera para el futuro para Fundanier? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuáles son los planes? Sí, bueno, Fundanier se ha constituido como un centro, como un observatorio nacional de la enfermedad renal pediátrica. Y el sueño, digamos, dentro del ADN de Fundanier está, pues, proveer el servicio, por supuesto, formar recurso humano,
¿verdad? Que también lo hemos hecho, pero creo que, y también crear los argumentos, como le decía, o sea, crear el conocimiento que sea necesario para tratar a los pacientes. Esa parte tiene que fortalecerse más. Creo que la segunda parte de la historia de Fundanier es consolidar ese tanque de pensamiento, en donde se considera la enfermedad renal, se estudia la enfermedad renal, y ese tanque de pensamiento tiene que retroalimentar a la parte de docencia, ¿sí? Que forma a los nefrólogos, a los nutricionistas renales, a los técnicos en hemodiálisis, y eso tiene que rebalsar hacia una mejor atención a los pacientes. Entonces, ¿qué hay en el futuro para Fundanier? Creo que es el tercer nivel, en donde hay un centro de investigación. No está todavía, pero ya va a estar. ¿Es un centro de investigación? Sí, es un centro de investigación Wow. de enfermedades de los riñones, en donde se pueda, le digo, generar todo ese conocimiento, hacer ese tanque de pensamiento que nos permita tener los insumos para educar y para tratar mejor a los pacientes. El año pasado tuvimos la dicha de que Fundanier fuera considerada por la Sociedad Internacional de Nefrología, que es la sociedad que aglomera a todos los nefrólogos del mundo, como un centro de entrenamiento de nefrología pediátrica en Latinoamérica. Solo hay 2 en Latinoamérica. Es decir, que si alguien de cualquier país de Latinoamérica dice, mira, yo quiero ser nefrólogo pediatra, me pueden dar una beca, así como yo, que me dieron una beca. Le dicen, sí, te damos beca, pero te vas a estudiar aquí y aquí, que son los centros que nosotros recomendaríamos. Y entonces, eso es un gran, Sí, es un gran logro, ¿verdad? Es un gran honor como país, y ahí estamos. Y pongámosle, bueno, sería, ahorita que lo mencionas, sería como perfecto, porque irían desde la ciencia básica, que sería la generación de conocimiento, hasta la ciencia aplicada, que ya sería el tratamiento de los niños. Y bueno, no sé, ¿para cuándo tienen esto previsto? O bueno, no sé qué. Pues el tercer nivel todavía no está, pero pero va a estar. Está en los planes. Está en los planes. Así como el segundo nivel no estaba, ahora ya está. Y el primero tampoco estaba. Sí. Y pongámosle, ahora que usted ve como en retrospectiva, y usted de forma personal, todo esto que ha hecho, o sea, pues creo que muy pocas personas han logrado montar una fundación que funcione de forma eficiente y que se mantenga con el tiempo y que trae a tantos pacientes y todo. O sea, el impacto es muy directo, o sea, se ve todos los días. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ha sido esta experiencia de vida, por decirlo así, de ser parte de todo esto, de haber dirigido esto? Ya. Bueno, yo creo que, en primer lugar, creo que pues me siento muy satisfecho. Por supuesto, me siento muy satisfecho, y creo yo que esto no puedo decirlo de otra manera. Creo que esto nació en el corazón de Dios, y uno no es más que un instrumento, ¿verdad? Y debe entenderlo como tal. Esto era necesario. Yo no sé qué hubiera pasado, digamos, si no existiera esta institución ahora. Cuántas vidas han cambiado, ¿verdad? Y pues lo único es que me siento honrado con que Dios me haya tomado en cuenta en sus planes para echar a andar esto, ¿verdad? Y poderlo dirigir, porque y que haya puesto a la gente adecuada, porque el equipo de trabajo que tenemos aquí es un equipo muy eficiente. Pues la verdad es que mi trabajo como jefe del servicio se hace muy sencillo, con gente que tiene tanta iniciativa y tanta entrega, y que entiende su papel dentro de esta gran historia. Ok, y agradecerle mucho su tiempo, doctor. No, a la orden. Y bueno, no sé si tuviera algunas palabras de despedida, y ahí estaríamos terminando. Solo agradecerle, y pues sí, agradecerle la entrevista, y me siento muy honrado de compartir este podcast con tanta gente que he entrevistado, y tan buena, ¿verdad? Es un gran honor. Uh-huh. No, y bueno, gracias por su tiempo, doctor, y bueno, Gracias a la gente que nos escuchó, y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye.